¿Qué diablos? Santo Dios. 8 pisos y el ascensor estropeado. Oiga, ¿quién es usted? Ya no sé si la muerte o el muerto. ¿Quién? La muerte. Oiga, ¿podría sentarme? Estoy reventado. ¿La muerte? ¿Qué quiere decir la muerte? ¿Qué le pasa? ¿No ve mi cara blanca y mi traje negro? Sí. ¿Y le parece que puedo ser Pinocho? No. Pues eso, hombre, pues eso. Oiga, ¿no tendría un vasito de agua o un coñac? Mire, si todo esto es una broma, ya está, ya nos hemos reído. Pero así qué que- broma, hombre, qué broma. A ver, ¿dónde puse yo el papelito? Aquí está. Tiene usted 57 años. Sí, Gonzalo Failde. sí, Calle La Rosa, 118. sí. A menos que me haya equivocado. Debe de estar bromeando. Estoy en perfecto estado de salud. Bonito lugar. ¿Lo hizo usted mismo? Bueno, me ayudó una decoradora, pero sí, se Ah. puede decir que yo soy el responsable de... Oiga, no quiero irme todavía. Ya, usted no quiere irse todavía. Mire, no empecemos con problemas, ¿eh? La subida me ha reventado. Pero ¿qué subida? Los 8 pisos, los escalones en la misma dirección y sin descansillo. Debía cambiarse a una casita de planta baja. Ah, y tendría que arreglar el pomo de la puerta. Con que me ha roto además el pomo de la puerta. Hombre, roto, no. Solo un poco torcido. ¿Qué pasa? ¿Que no me ha oído? Pues me di una buena leche contra el suelo al entrar. Estaba leyendo. Ah, pues debía estar usted muy concentrado. Colegialas sorprendidas en una orgía de marihuana. ¿Me la presta? Aún no he terminado. Vaya por Dios. Mire, señor, no sé cómo decírselo, pero... Oiga, ¿y no podría haber timbrado desde abajo y...? Esas cosas prefiero llevarlas personalmente. ¿Qué le parecería si tocasen su telefonillo y le dijesen: oye, baja, que soy la muerte? ¿Qué? Mire, señor, es muy tarde. Por Tiene favor. usted razón. Es muy tarde, así que... ¿A dónde? La muerte. Eso. La cosa. El otro barrio. El más allá. Todo el mundo quiere saber. Mire, tiene que perdonarme, pero yo no me puedo creer que sea usted la muerte. ¿Pero qué se esperaba? ¿Acaso una especie de esqueleto con guadaña y capucha? No, no sé, no se enfade, pero no sé, me imaginaba quizás a alguien un poquito más alto. Oiga, que yo para mi edad estoy muy bien. Mire, no podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? ¿Juega usted al ajedrez? No. Pues una vez vi una foto suya jugando al ajedrez. Ese trabajaba con otro director. A la brisca, quizás. Juega a la brisca, ¿eh? Que si juego a la brisca. Juega Messi al fútbol. Es bueno, ¿eh? Muy bueno. Le diré lo que haremos. Le propongo un trato. Jugamos una partida de brisca. Pues si gana usted, me voy enseguida, sin rechistar. Pero si gano yo, tiene que concederme un poquito más de tiempo. No sé, digamos, un día más. Está bien, juguemos. Me relajará. Perfecto. ¿Qué tal si apostamos a verlo? ¿Qué pasa? ¿No es lo suficientemente interesante para usted, ya? Dígame, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece qué? La muerte. ¿Hay algo más? Ya lo verá. Ah, así que voy a ver algo. Tal vez no debía habérselo dicho de ese modo. No suelte usted prenda, ¿eh? Estoy jugando a las cartas. Ya, pues juegue, juegue. Juegue. Oiga, no puede decirme nada. ¿A dónde vamos? Nosotros. Usted tropezará con la alfombra y se caerá. Extraordinario. Oiga, ¿y no puedo estar sentado cómodamente en mi sofá cuando eso suceda? No juegue. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene que caerse al suelo, coño, no me marees. Estoy intentando concentrarme. Por cierto, ¿a qué se refería cuando dijo que este era su primer trabajo? ¿A usted qué le parece? No irá a decirme que no se ha muerto nadie antes de mí. Pues claro que sí, pero yo no los llevé. Cada uno tiene su forma particular de irse. No lo sabía. ¿Y por qué tenía que saberlo? ¿Eh? ¿Quién se cree usted que es?
¿Cómo que quién me creo yo que soy? ¿Acaso soy un don nadie? No, nadie no. Es usted un doblador de películas. Pero no tiene usted por qué tener el conocimiento sobre los misterios de la muerte, de la vida, del más allá, de lo profundo. ¡Hombre, por Dios! 48, 52, 63, 65... 75. Ha perdido, amigo. Mierda. Así que le veo mañana, ¿eh? ¿Qué quiere decir con eso de que me ve mañana? ¿Cómo que qué quiero decir? Pues que he ganado, que tengo un día extra, así que por favor, déjeme. No hablar en serio. Un trato es un trato. Ya, hombre, pero... Ni peros ni nada. He ganado un día más, así que por favor, acompáñeme. ¿Y qué hago yo por ahí 24 horas? Oiga, ese no es asunto mío. El caso es que he ganado un día extra. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me vaya a la calle? Yo soy la muerte, no puedo andar por la calle sin ningún objetivo. Pues métase en un hotel, váyase al cine, yo qué sé. No haga de esto una cuestión de estado. Oiga, menos bromas que está a punto de irse al más allá. Sí, pero eso será mañana, ¿no? Oiga, ¿tiene usted la dirección de un buen hotel? ¿Pero qué hablo de hotel si no tengo ni un céntimo? Ya sé, me sentaré en una cafetería y pensar que pude habérmelo llevado sin problemas. ¿Quién me mandaría a mí enrollarme con la brisca? Ah, por cierto, tenga cuidado. En uno de los escalones la alfombra está suelta. ¡Ah!